Y por su parte, el espectador entra a formar parte del proceso creativo, aunque solo sea a modo de juego o de entrenamiento. La demo, el taller, el feedback, la interacción y el ocio formativo son lugares comunes del ideario de estos nuevos centros. En los últimos años se alzan numerosas voces, y citemos el famoso libro de Boltanski y Chiapello, El nuevo espíritu del capitalismo, publicado en 2005, que denuncian la apropiación de las consignas liberacionistas de los años 60 y 70, lideradas por artistas y activistas, por la ideología neoliberal contemporánea en su desbordamiento de los marcos estables del capitalismo clásico y su defensa de la flexibilidad, la movilidad y también la precariedad en el ámbito laboral, así como la exaltación de los impulsos libidinales y comunicacionales convertidos en materia prima de la maquinaria económica. Sin embargo, es necesario constatar que la apropiación neoliberal se produce dentro de un marco general de referencias que en gran medida comparten o compartimos aquellos que luchan contra la misma. Quien mejor ha descrito tal vez ese marco ha sido George Giudice en su famoso Recurso de la cultura, tan citado. El término acuñado por Giudice refleja la noción hegemónica de la cultura en el así llamado capitalismo posfordista, una noción hegemónica que, sin embargo, incluye o, digamos, es utilizada también por aquellos que se resisten a ella. Porque, como acabamos de mencionar, este no solo es el ámbito en el que se inscribe el discurso neoliberal o en el que transita la nueva doctrina institucional o las nuevas políticas culturales, sino que también se inscriben en él el discurso crítico y las prácticas de aquellos agentes, artistas, teóricos y activistas culturales que se sitúan en la resistencia al programa ideológico neoliberal o de la capitalización institucional de la cultura. Aquellas iniciativas que promueven la superación del sistema jurídico basado en el principio de propiedad, mediante nuevos marcos como Creative Commons o la fórmula Copyleft, definen la cultura en idénticos términos productivos, aunque basculando polémicamente el sentido de la misma hacia nuevos modos de titularidad colectiva que priman la libertad de acceso y el intercambio. Los ensayos recogidos por el volumen Producta 50, que posiblemente conocéis, editado por eProductions y publicado por la Generalitat de Cataluña, es interesante, digamos, esta alianza, abordan desde distintos ángulos este nuevo marco hegemónico de consideración de la cultura, a la vez que las políticas o estrategias de resistencia. Y revelan los textos que incluye el libro, y también sus implicaciones, la ambivalencia y la inestabilidad semántica y política que ella implica. Por un lado, como hace Manuel Rodríguez, en un texto incluido dentro de ese libro, La riqueza y la ciudad, se identifica en las, como él denomina, cuencas de cooperación de la ciudad contemporánea, la principal fuente de riqueza que explota el nuevo capitalismo cultural mediante fórmulas de captura o incluso en la imposición brutal y arbitraria, mucho más brutal y arbitraria, que en las clásicas formas de salarización del trabajo. Por otro lado, la denuncia de los procedimientos específicos por los que se produce dicha explotación, tal como hacen también María Ruido y Jaron Rowan en el mismo volumen, parece realizarse, sin embargo, en nombre de los autoidentificados como productores culturales, más que en nombre de la cooperativa colectividad mostrenca objeto de explotación. Es decir, que si por un lado se identifica que la creatividad se deriva de esa cuenca colectiva, sin embargo, los artistas reivindican sus derechos y denuncian la precariedad a la que se ven sometidos por las instituciones, no en nombre de esa cuenca de producción, sino en nombre propio, como trabajadores individuales. Por tanto, ellos mismos se identifican como productores dentro del sistema marcado. En cualquier caso, se insiste en el sentido de la cultura como recurso, ya sea cooptado de la colectividad o vampirizado a los creadores precarios. El hecho de abordar la cultura según presupuestos similares a los manejados por el capital marca un escenario de conflicto y de contestación, pero a la vez favorece y facilita los trasvases y las apropiaciones espurias. Es decir, que en este sentido, digamos, lo único que yo, digamos, mi posición es simplemente la de mantener una posición de crítica o de análisis respecto a las posiciones concretas en que se producen esos enunciados.
En un texto que me pidieron unas amigas y que titulaba con un guiño irónico a Walter Benjamin, el artista como productor cultural, yo mismo intentaba apuntar algunas de las claves que el pensamiento de izquierdas había dado a la fusión semántica actual entre las nociones de creación y producción. Este proceso no era simplemente el resultado de la tendencia insaciable del mercado a traducirlo todo a términos que pudiera pesar, medir y valorar como producto, sino que lo que había ocurrido, como apuntara Mauricio Lazzarato, es que las dinámicas generales del trabajo en la economía contemporánea, en su proceso de expansión y flexibilización, se habrían acercado hasta confundirse con los que anteriormente distinguían a la excepción artística. En este contexto, los términos creación y creatividad habrían dejado de ser patrimonio exclusivo del artista, un ser marginal y bohemio dedicado desinteresadamente a seguir su impulso de experimentación, para convertirse en una verdadera obligación aplicable a todos y a cada uno de los miembros del cuerpo social. Isabel Laurie ha descrito cómo la voluntaria precarización de sí, con que el artista de vanguardia marcaba tradicionalmente su excepción respecto a la normalidad burguesa, ha devenido instrumental dentro de la gubernamentalidad contemporánea, recogiendo un tema Foucaultiano, marcando el perfil del nuevo sujeto productor del primer mundo, flexible, autoempleado y precario, aunque éste no esté ya necesariamente vinculado al sector cultural y creativo. Pero la noción de producción no solo habría engullido a la de creación, apropiándose de sus atributos, sino que también lo habría hecho simultáneamente con otra noción, la de acción o agencia, que durante los últimos años 90 había sido rescatada y reivindicada por aquellos individuos que pretendían recuperar el potencial transformador de la práctica artística o discursiva. Por ejemplo, en 2001, cuando publicamos Modos de hacer, arte crítico, esfera pública y acción directa, con Paloma Blanco, Marcelo Espósito y Jordi Claramonte, redundábamos sobre la noción de acción, tanto modos de hacer como acción directa. La acción, era lo que aparentemente a finales de los años 90, cuando se pensó este libro, debía enmarcar la práctica artística y la acción política. Lo hacíamos desde la convicción de que una reactualización radical del hacer autónomo, eje del arte moderno, serviría para romper el impasse y devolver la dimensión política y la capacidad subversiva de unas prácticas artísticas que se alimentaban de los mismos modos de cooperación y de subversión en funcionamiento en la masa social. El factor productivo no estaba, al menos explícitamente, en nuestra agenda de entonces. Quien mejor nos ha explicado el porqué del desplazamiento de la noción de acción por el de producción ha sido otro italiano, Paolo Virno, en su seminal ensayo Virtuosismo y Revolución. Para él, el que ambas nociones sean hoy difícilmente separables no se debe a que las energías de la acción para la transformación social hayan sido absorbidas por la fiebre capitalista de producir bienes materiales, sino que, de hecho, lo que ha ocurrido es lo contrario. Y cito, en la época postfordista es el trabajo el que cobra las apariencias de la acción, imprevisibilidad, capacidad de empezar algo de nuevo, performatividad, habilidad para la elección entre posibilidades alternativas, etc. A noción de acción, de producción, posiblemente deberíamos unir en este contexto el de mediación y muy vinculado a él el de educación. Sin embargo, yo no considero que la noción de mediación y de educación que están haciéndose fuertes dentro del discurso del activismo artístico, pero también de las instituciones del mundo del arte contemporáneo, esté tan alejado del paradigma productivo que he descrito hasta este momento. Las transferencias semánticas entre acción, creación, producción y mediación o educación dibujan un panorama en que nadie puede reivindicar ya de un modo legítimo la figura tradicional del artista sin autoidentificarse simultáneamente como trabajador subcontratado de modo precario, normalmente, o en gran medida, muchas veces, por las instituciones culturales, o como gestor más o menos autoproclamado de recursos ajenos, aquellos recursos generados por las cuencas de cooperación de que hablaba Emmanuel Rodríguez. Sin embargo, las instituciones culturales están sufriendo
Y digamos, este es un